por la genética y el deporte y es autor de bastantes publicaciones JCR de impacto internacional en biomedicina, de ciencia de la actividad física del deporte y la salud. David, pues te dejo la plaza para que tú veas. Pues muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, a Sport Training, a la Universidad Europea, pues, bueno, por la oportunidad que me han brindado de venir a explicaros qué es lo que significa ahora mismo y hasta qué punto es en el que estamos en la genética, en el deporte, sobre todo en el deporte de resistencia, que es, yo creo, donde la genética juega un papel mucho más importante. Por tanto, vamos a intentar dilucidar qué es lo que tenemos hasta hoy en día y qué es lo que nos queda en el futuro para conocer e ir desarrollándonos para aumentar el conocimiento que hay. La charla va a estar más o menos dividida en... Perdona un momentito. Te voy a pedir, David, que sí, pases un poquito hacia tu izquierda. Perdón. Porque fíjate ahí para que no salirte de... Perfecto, perfecto. Perdón, gracias. Bien, como decía, va a estar un pequeño introducción para ver qué es lo que es la genética, qué mutaciones o qué cambios existen ahora mismo en el ADN que van a repercutir a la expresión de las proteínas. Las proteínas, al fin y al cabo, es lo que nos va a dar ese significado en el rendimiento deportivo. Las proteínas engloban procesos bioquímicos, procesos hormonales, procesos constitutivos y estructurales. Por tanto, las proteínas es la información que va a dar la genética. Cuanto mejor sea esa información, mejor proteínas, mejor información vamos a dar al alto rendimiento. Por tanto, vamos a ver qué perfiles genéticos hasta hoy son los que están más involucrados en la resistencia y cómo podemos aumentar el conocimiento para optimizar entrenamientos a los deportistas, optimizar competiciones, ayudarles en la nutrición y, sobre todo, evitar riesgo de lesiones o riesgos de salud que puedan conllevar los problemas genéticos asociados a la práctica deportiva. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a definir qué es la genética. Es la rama o el estudio o el campo que estudia los caracteres que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos. Son las unidades de información que empleamos los organismos para transferir un carácter, un fenotipo, a nuestra descendencia. Y contiene todas esas instrucciones para sintetizar las proteínas de nuestro organismo, las que nos van a ayudar a entender todos los procesos en el rendimiento deportivo. Y son las que dan lugar a los caracteres de cada uno de los individuos. Y todo ello viene caracterizado en esa molécula, que es el ADN. Ahí es donde tenemos toda nuestra información. Por lo tanto, la genética, aquí es donde va a tener una especial relevancia e importancia cuando estudia la transmisión de esas aptitudes. Y las aptitudes las voy a definir ahí como puede influir en las capacidades deportivas, en nuestro caso. Del mismo modo que de padres a hijos se hereda el color de los ojos, la altura, etcétera, etcétera, también existen estas capacidades deportivas que pueden transmitirse a las descendencias, y en este caso se habla de habilidades genéticas o hereditarias. Todos sabemos, cuando estamos viendo una competición, estamos viendo cualquier tipo de entrenamiento con atletas que llevemos, por qué hay atletas que me responden tan bien y hay otros que, joder, lo que le cuesta hasta que empieza a entrar en forma. Pues esas habilidades genéticas son las que le hacen tener una mayor optimización de ese rendimiento que queremos estudiar. Y a su vez, que es también algo súper importante, que es lo que estudia el campo de la genética en el deporte, es que hay información que no es correcta. Hay parte de la información que tenemos en nuestro DNA que no es correcta, y existen cambios en este material genético que la proteína que nos produce no es capaz de hacer su función. Se limita o se hiperfuncionaliza, esto es, va a ir peor o va a expresarse de una forma mucho más efectiva para entender esas capacidades hereditarias en base al deporte. Los genes están codificados dentro de la molécula llamada DNA, que está en todas las células de nuestro organismo.
y donde tenemos esas instrucciones que permiten el desarrollo y función de todos los seres vivos. Eso lo sabemos. Y este DNA almacena la información en un código de 4 letras. Adenina, timina, guanina y citosina. Y estas 4 letras son las que van a codificar aminoácidos, que van a expresar nuestras proteínas y es la que nos van a hacer rendir más o rendir menos en el ámbito de nuestra vida en el que estamos realizando nuestra función. En este caso, en el deporte. Pues eso, de esas 4 letras, fijaos la repercusión que puede tener en el rendimiento de un deportista, en este caso, deportista profesional de resistencia. El conjunto de estas letras es en lo que se denomina genotipo. Un genotipo óptimo será aquel que exprese unas proteínas que sean lo más funcionales posibles para el tipo de deporte o el tipo de perfil de metabolismo, actitud cardiorrespiratoria que queramos demostrar. Entonces, lo que está definido en el ADN se denomina genotipo. Y alteraciones en esta información, como hemos visto anteriormente, pueden producir proteínas no funcionales que pueden aumentar o disminuir el desarrollo de estas aptitudes deportivas, que iremos viendo cuáles van a ser cada una de ellas. Aquí estaría toda la secuencia genética dentro de los cromosomas y el código de esas 4 letras que forma la molécula del DNA. Entonces, el paquete de todo ese DNA es lo que denominamos genoma, que está dividido en 23 volúmenes, que son lo que llamamos los cromosomas, en cada una de las células. De cada uno de esos volúmenes, uno va a venir de nuestro padre y el otro va a venir de nuestra madre. Por tanto, si nuestro padre ha sido ciclista profesional, corredor profesional, oye, tenemos más opciones o más bonos de conseguir una mejor aptitud deportiva, porque mi padre ha sido capaz de llegar a ser un gran deportista profesional. Ahora bien, entra en parte la madre. Si la madre no ha hecho en su vida deporte, no está preparada para hacer deporte, pues ahí podemos ya empezar a entender que a lo mejor el hijo no puede ser tan bueno como lo fue el padre. Grandes ejemplos en el mundo del deporte. Eddy Merckx. Todos sabemos lo que ha sido Eddy Merckx. Su hijo, Axel, fue ciclista profesional. Fue igual que su padre. No le llegaba ni a la altura de los talones. Y es su hijo, es su descendencia. Pero claro, ese hijo venía de otra copia de su madre. Esa madre no le dio una información genética óptima para poder haber llegado a ser el ciclista profesional que fue Eddy Merckx. Igual pasó con Johan Cruyff. Su hijo también fue futbolista, pero también tenía sus limitaciones si lo comparamos con el padre. Y tantos ejemplos que ha habido de padres muy profesionales, muy buenos, y sus hijos han llegado a ser deportistas, pero no con esa potencialidad que tenía el padre. Pues esto es un ejemplo de cómo la genética no solamente viene de una parte, viene de 2 partes. Juega muchísimo más nivel para poder entender toda la complejidad que existe en este campo. Y toda nuestra información genética, todo nuestro genoma, va a codificar a 25.000 genes. Tela. Un número abismal. Y esos 25.000 genes van a codificar proteínas que nos van a hacer nuestras características individuales. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y aquí viene todo el entendimiento de todo el genoma en estos 23 genes, el cromosoma, partes de ellas se van a sintetizar en genes, lo que está colorado en verde, regiones que no se codifican a genes, pero que también son importantes porque estas regiones van a dar información para expresarse más o menos a ese gen. Entonces estamos hablando de una mutación intergénica, que también guarda un gran interés en el rendimiento del deporte, lo llamado también epigenético, esa correlación entre los factores ambientales y cómo influye en la expresión de nuestros genes. La epigenética ahora mismo, si la genética en el mundo del deporte está un poquito todavía en pañales, la epigenética todavía casi ni ha arrancado. Es un campo muy complejo de entender y con muchísimas alteraciones, implicaciones entre sí, para poder dar un conocimiento
pleno de lo que realmente está pasando. Por tanto, bueno, todo esto irá con tiempo, con proyectos de investigación, con más dinero financiado a este tipo de estudios, para dar todo el conocimiento que queremos tener. Entonces, bien, ya tenemos nuestro DNA, ya tenemos nuestro genoma. ¿Cómo pasamos de este genoma a nuestra proteína, a nuestra fibra muscular, a nuestro gen metabolizador del hierro, a nuestro gen que metaboliza nuestro músculo cuando hace un deporte de alta intensidad? Pues entonces hay un proceso que se denomina transcripción y traducción, por el cual la información que está en el DNA pasa a una molécula mensajera que transmite el mensaje de lo que yo tengo en mi ADN a la formación de lo que yo voy a expresar, a mis fibras musculares, a mis genes de metabolismo, que es lo que se llama la proteína. Y entonces todo esto es el proceso por el cual tenemos nuestra información, nuestra fotocopia de la información y nuestro fenotipo, lo que nosotros vamos a expresar. Una persona tiene muchísima masa muscular. Vaya, ¿cómo estás de desarrollado después de haber hecho un ciclo de entrenamiento? ¿Por qué tú te desarrollas tanto, tú no te desarrollas tanto? ¿Habéis entrenado lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Ese es el fenotipo. La expresión genética en las proteínas, y es lo que nosotros podemos ver, dilucidar de todo este proceso. Y a partir de la proteína es donde empezamos a tener el conocimiento de todo el entendimiento de la resistencia que tiene ese deportista o cómo se optimiza en base a las cargas de trabajo de competiciones que están llevando a cabo. Y lo que nosotros en el campo de la genética y en el deporte tenemos que ver qué ocurre cuando este proceso se adultera. El proceso normal de traducción a transcripción y a proteína, perfecto. Una proteína normal, una proteína funcional, pero no siempre ocurre esto. Hay unos cambios que ocurren en el ADN que son los que se van a transmitir de padres a hijos y nos van a limitar nuestras funciones vitales o nuestras funciones deportivas a la hora de hacer un gran esfuerzo. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando la información provoca unos desajustes en la transcripción y la formación de estas proteínas, estamos hablando de problemas genéticos, que pueden ser de menor o mayor medida dependiendo del lugar donde se encuentren, como vamos a ver ahora mismo. Estos cambios del DNA son los que llamamos mutaciones, que pueden ser heredadas o no, y son las que están dentro de las células germinales. Esto es, las mutaciones que se heredan son las que se pasan de padre o de madre al hijo. Es la copia que nosotros pasamos. Si la copia que nos da el padre es la copia óptima para ser deportista de élite, entonces menos mutaciones, pero el padre tiene 2 copias, cuidado ahí. Nos puede dar una copia que no sea tan óptima para el entendimiento o la optimización de nuestro deporte, entonces estamos ya hablando que nos está transmitiendo mutaciones heredadas que nos limita en nuestro rendimiento deportivo. Y pueden llevar a cabo grandes o pequeños cambios. Pueden causar enfermedades, que son las mutaciones patógenas, como las que ocurren en cáncer y las que ocurren en todas estas enfermedades genéticas o hereditarias, o sin embargo ser silentes, no tienen ningún cambio en nuestras proteínas. Fijaros el cambio que puede haber entre los diferentes tipos de mutaciones. Y estas mutaciones pueden ser heredadas, como os he dicho, las que vienen de nuestros padres, de nuestro padre o de nuestra madre, o mutaciones que se producen de novo en la persona. En el mundo del deporte no se ha demostrado aún que se produzcan mutaciones de novo, por hacer ejercicio o por hacer unas cargas muy elevadas. Donde sí que se han demostrado estas mutaciones de novo es en los melanomas. Una exposición a rayos ultravioleta son los que modifican el ADN de forma exterior, esas bases nitrogenadas, y son las mutaciones de novo que producen estos tipos de cánceres. Pero en el deporte siempre vamos a hablar de mutaciones heredadas de nuestros padres. Estas mutaciones, como os he dicho, pueden darse en 3 niveles. El primer de ello, genético o molecular, son las que se producen en nuestro ADN,
en un punto de nuestro ADN y son las que nos interesan en el deporte. Son las más importantes en el deporte. Un cambio de una sola base nitrogenada que hemos hablado, ACTG, cambian completamente nuestra proteína. Eso es una mutación molecular, cambio de una molécula. Podemos tener un cambio cromosómico, que estos son ya los que ocurren en enfermedades, sobre todo cardíacas, cancerígenas, son los estudios donde se están demostrando este tipo de mutaciones. Afecta a un segmento de un cromosoma, cambia completamente, 4, 5, 10 genes pueden ser muy importantes para la vida incluso. Y por último, el genómico, que ocurre en todo un cromosoma. El ejemplo más claro es la trisomía del cromosoma 21 o el síndrome de Down. Ese es el ejemplo más claro de una mutación genómica, que afecta a una gran parte de nuestro genoma. En el deporte, la más importante es la mutación molecular, que ocurre en una sola base nitrogenada de nuestro ADN. Y fijaos las implicaciones que va a tener ahora en el campo o en el entendimiento en el deporte de resistencia. Vamos a empezar a ver el tipo de mutaciones que se encuentran y ya vamos a ver un poco de relación con el rendimiento deportivo. ¿Qué rendimiento pueden tener las personas que tengan o no tengan este tipo de mutaciones? En primer lugar, tenemos las más leves, las que son inocuas, digámoslo así, que son las silenciosas. Hay un cambio en una de esas bases del DNA, pero el aminoácido que se codifica sigue siendo el mismo. El código genético es un código de 3 letras, de 3 letras de DNA, que codifican un aminoácido. Si tú cambias en una letra algún aminoácido, puede ser que siga siendo el mismo. No hay cambio en la estructura de la proteína. Por ejemplo, los tripetes que haya en el DNA que sean CCA van a codificar a un aminoácido llamado prolina, que tiene una configuración tridimensional que es diferente a otro aminoácido. Si cambio el CCA por el CCC, se va a seguir produciendo esa prolina. La proteína va a ser la misma. Código genético. Ese cambio no va a producir modificación. Puede haberlas, pero son mutaciones inocuas. No afecta a la proteína, no supone cambio en el fenotipo y las aptitudes deportivas. Estas mutaciones se pueden dar cuando se hace un estudio genético en deportistas, si tienes una mutación en este punto, pero no te preocupes, no pasa nada. Sigue siendo igual de bueno o sigue siendo igual de malo, dependiendo cómo sea el genotipo, si es óptimo o no es óptimo. No te modifica. Segundo punto, tendríamos a ver si funciona esto, los polimorfismos. Aquí ya los conocemos un poquito más. Los polimorfismos es lo que nosotros estudiamos en genética o variantes genéticas o mutaciones, dependiendo cómo se quieran llamar, pero los polimorfismos, aquí sí que va a haber un cambio en una de las bases del DNA y el triplete va a cambiar, y aquí sí que cambia nuestro aminoácido. Esa CCA que vimos, CCC prolina, aquí hay un cambio que influye en un cambio de un aminoácido, pero tiene poco impacto en la proteína. ¿Por qué? Porque el aminoácido que cambia por otro, la configuración tridimensional que tiene es muy similar. Entonces, la proteína, cuando se va formando, se va creando, la proteína no cambia su configuración, sus sitios de reconocimiento de sustratos, sus sitios de unión a otros puntos para poder realizar su función, por tanto, no afectan mucho a la función de la proteína. Son polimorfismos que, aunque están ahí, no pueden afectar ni cambian la configuración de nuestras proteínas. Ellos pueden, cuando ocurren a la vez, ser factores de riesgo cuando más de uno se junta en un fenotipo determinado, que es lo que denominamos haplotipo. Haplotipo es cuando en un mismo gen tenemos 2, 3, 4 polimorfismos que hacen una suma. Entonces, en esa suma ya sí que hay una configuración grande de la proteína. ¿Por qué? Porque estos vienen del mismo padre o de la misma madre, se heredan conjuntamente. Este es el ejemplo que tenemos con el gen de la capacidad de absorción del hierro, el gen HFE. No sé si habéis oído alguna vez el gen este es uno de los genes más importantes en el rendimiento de resistencia y sobre todo en mujeres.
Esto es muy importante, si estuviera por aquí Alberto, si lo oye, entender el gen HFE y cómo una alteración o una mutación en este gen va a favorecer la absorción del hierro. Muy importante para esos periodos de menstruación en las mujeres deportistas, poder suplementarlas de hierro para poder dotarlas de aptitudes deportivas en base a su genética. Aquí ya empezamos a ver ejemplos de cómo la genética afecta al rendimiento deportivo. Y aquí tenemos dos polimorfismos que están localizados en la posición 63 y 282 de la proteína, que se heredan conjuntamente o no se heredan conjuntamente, si los tienes o no los tienes. Habría que hacer como una especie de puntaje genético para ver si eres favorable o no favorable a esta capacidad de absorción del hierro. También los entrenadores, nutricionistas, es muy importante en un equipo de fondo, atletas, ciclistas, pues también tener en cuenta este gen, porque la suplementación en hierro, cuando están corriendo un Tour de Francia, Vuelta a España, pues es muy importante cuando llega a partir de un día en el cual ya las fuerzas empiezan a fallar y no se sabe por dónde vienen. Si se le suplementa bien conociendo su genética, se le puede ayudar a mayor oxigenación del músculo y mayor recuperación conociendo la implicación que tiene este gen. Entonces, aquí ya afecta este tipo de mutaciones a la configuración estructural de la proteína y hay modificación de las aptitudes deportivas. Nos las puede reducir si no tenemos esta mutación o nos la puede aumentar si tenemos una mayor capacidad de absorber hierro, sobre todo en el deporte de resistencia. Luego tendríamos otro tipo de mutaciones, que son las llamadas missense. En este tipo hay un cambio en unas bases del DNA, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente del que debería. Lo mismo que en polimorfismos, pero aquí el aminoácido modificado es un aminoácido muchísimo mayor que el wild type, digámoslo así, el que tendría que ser. Entonces, aquí ya sí que se puede alterar más, de mayor forma, esta proteína. Ejemplos en el deporte tendríamos el de la óxido nítrico sintasa 3, que es un gen relacionado en capacidad vasoconstrictora, vasodilatadora, que aumenta la fuerza y la aptitud cardiorrespiratoria en los deportistas de resistencia. Y otro gen, que es el gen implicado en biogénesis mitocondrial. Cuando tú tienes un polimorfismo óptimo, con poco entrenamiento, vas a favorecer que se produzcan más cantidad de mitocondrias en tu músculo, por tanto, te va a favorecer el rendimiento deportivo. Un gen muy importante también en el estudio de la resistencia. Más mitocondrias vas a poder tener y si no tienes este gen, tienes una mutación, menor capacidad de producir mitocondrias ante un estímulo de entrenamiento de competiciones de resistencia. Por lo que, al igual que con el polimorfismo, hay una modificación con este tipo de mutaciones de las aptitudes deportivas. Vamos ampliando los tipos de mutaciones que pueden ocurrir en el genoma y que nos pueden adaptar o modificar las condiciones deportivas. Y luego tendríamos la no-sense, que estas son las más importantes y seguro de las que todos tenemos conocimiento, en las cuales hay un cambio en las bases del DNA y con este cambio se me va a producir un truncamiento de esa proteína. Cuando me aparece una modificación en esa letra, en la C, la T, la G o la A, esa proteína va a dejar de producirse. La información genética dice hasta aquí, hemos llegado. Los ejemplos más conocidos en genética de deporte son el gen del ACTN3, que es el relacionado con fibras musculares. Hay un cambio en el genoma de una C, se cambia a una T, y esto es lo que produce un truncamiento que en el aminoácido 575, ¡pum!, ya no se codifica más proteína. Por tanto, cuando nosotros nos hacemos un estudio genético, o a los deportistas hacemos un estudio genético y nos dice, tenéis genotipo CC, entonces ese deportista tiene una predominancia de fibras rápidas. Sin embargo, si tenemos el genotipo TT, las fibras van a ser lentas, porque hay una proteína truncada y no vamos a producir las fibras rápidas, de explosividad. También muy importante para entender la optimización en entrenamientos, en fuerzas, que se le hace a los deportistas de resistencia. Y otro, ocurre lo mismo, el cambio de una C de una T
el gen implicado en metabolismo muscular, que lo vamos a ver posteriormente en rendimiento, va a producir un truncamiento en otra posición de la proteína y está relacionado con una fatiga muscular temprana y un metabolismo muscular incorrecto. Y esta información la estamos empezando a descubrir en las investigaciones que estamos empezando a realizar, puede estar implicado en lesiones musculares. Por tanto, hay que tener muy en cuenta también la implicación del metabolismo que existe en el músculo, que ese metabolismo sea óptimo para tener una protección en las lesiones deportivas. Fundamental. Pues estos son unos ejemplos de mutación no-sense que pueden ocurrir dentro de nuestro genoma y afectar a las aptitudes deportivas. Afecta de mayor o menor medida su capacidad funcional de la proteína que produce y hay que tener muy en cuenta este tipo de mutaciones. Y por lo último tendríamos las inserciones o las delecciones. La inserción es que en ese DNA automáticamente, por parte de nuestra padre y nuestra madre, nos han metido un conjunto de bases que no deberían de estar. Se puede alterar el marco de lectura, todo lo que me va a leer el ADN a posteriori me lo va a modificar, y puede insertarme aminoácidos que no son los adecuados, no son los que coordinarían con la proteína que yo quiero producir. Por tanto, también estos genes me van a dar un cambio funcional o de aptitudes deportivas cuando se presenten. La delección es lo mismo, en vez de añadir pares de bases, me va a eliminar pares de bases. El ejemplo más importante que tendríamos con este tipo de mutación es el gen ACE, la enzima convertidora de angiotensina. Es otro gen implicado en vasoconstricción, vasodilatación, en entrenamientos de resistencia, de potencia, y aquí hay un cambio de 289 pares de bases. Fijaos el marco grande que es, que afecta a la presión sanguínea y, por lo tanto, al rendimiento deportivo. Si tienes mayor presión sanguínea en un deporte de resistencia, más fatiga vas a tener, no vas a poder conseguir las capacidades durante tanto tiempo que podrías llevar a tener. Y entonces ya, entendiendo un preámbulo de la genética, qué tipo de mutaciones son las que nos vamos a encontrar en todo el genoma que va a afectar al rendimiento en el deporte, vamos a ver el deporte de resistencia, cómo lo llevamos al entendimiento de la genética. Vamos a ir al revés. El deporte de resistencia viene definido como la capacidad de continuar con una determinada actividad. Esto para la genética es fundamental. ¿Cuánto soy capaz de estar al 100% trabajando en una competición, en un entrenamiento? ¿Qué aguante tengo cuando ya estoy físicamente o psíquicamente cansado? Aquí la genética juega un papel importante. Algunos de los efectos que puede producir el cuerpo son cansancios, menor rendimiento, los dolores musculares y de cabeza son muy frecuentes cuando estamos corriendo un maratón, llegamos al kilómetro 30, ahí ya el físico y el psíquico tienen mucha importancia, pero si vamos bien físicamente, si estamos aguantando ese esfuerzo que llevamos, pues no pueden ser tan influyentes a la hora de tener que parar, echar pie a tierra o de simplemente abandonar porque no podemos más. La genética es fundamental en este aspecto. El deporte de resistencia es aquel en el cual tú tienes que estar durante un tiempo realizando un deporte de alta intensidad. Los ejemplos más claros hasta ahora son la carrera a pie o el ciclismo, en los cuales va a depender del tiempo para poder llegar a meta. El que más rápido corra es el mejor, evidentemente. Pues entonces de eso se trata el deporte de resistencia y cómo la genética intenta ver cómo el que va más rápido y el que va mejor tiene esas ventajas para poder llevarlo a cabo. Y aquí tendríamos los tipos de deporte de resistencia que se utilizan en genética hasta hoy en día. Tenemos running, muchísimos estudios en running, en ciclismo profesional, triatlón, deportes de invierno, sobre todo el esquí del fondo y el biatlón. Como dijo Alberto, un biatlón tú vienes de estar
esquiando al 100% y tienes que ponerte a disparar, si estás fatigado, te va a afectar muchísimo a lo que te va a pasar y eso lo tienes que repetir durante 5, 6, 7 veces que dura esa competición. Deporte de resistencia en el cual también tienes que tener mucho tino para coordinar el esfuerzo que vienes de hacer. Y el fútbol. El fútbol lo pongo entre paréntesis, porque hasta ahora el fútbol no se ha demostrado así al 100% que sea un deporte de resistencia. Pero, por los estudios que estamos empezando a realizar con mi equipo, las frecuencias genéticas de genes implicados en deporte son muy similares, tanto en deportistas, atletas, fondistas y ciclistas, son muy similares a los futbolistas. Podemos empezar a entender que el fútbol genéticamente es un deporte de resistencia. Es lo que todos vemos. Cuando hay un partido en el minuto 90, en el minuto 80, todos están tirados, que les están dando rampas, que ya no pueden, que se ahogan, se asfixian. ¿Porque genéticamente no están preparados? Pues creemos que no. Esto es a lo que hay que llevar a los preparadores físicos y a los entrenadores para cambiar el tipo de entrenamiento a estos futbolistas, sabiendo la genética que tienen y cómo optimizar y personalizar a cada uno de ellos para llevar al máximo rendimiento de un equipo. Ahora, muchos de los partidos de fútbol se deciden minuto 90, minuto 91, se te va un tío que es rapidísimo por la banda, te aguanta bien, el defensa está cansado, ya no puede más, te meten gol. O un disparo, un saque de un córner, un tío salta más que otro, está más espabilado, mete gol. Ahora mismo los partidos se deciden así. Empezamos a entender que el fútbol es un deporte al que hay que empezar a mejorar los aspectos de entrenamiento en base al conocimiento que empezamos a tener en genética, pero poco a poco lo vamos a empezar a ir descubriendo. Sí que el fútbol parece ser un deporte genéticamente predestinado a ser de resistencia. La genética, como os he dicho, aporta conocimientos científicos que ayudan a entender la optimización del rendimiento de un deportista de alto nivel. ¿Cómo optimizarle? Sabiendo su genética, yo puedo saber que un atleta me va a rendir mejor con 15 kilómetros que no metiéndole un entrenamiento de 20, porque a lo mejor el de 20 no lo aguanta, pero uno de 15, por la genética que tiene, lo puede aguantar mejor. No me recupera tanto, me recupera bien, absorbe bien el hierro, no me lo absorbe bien. Vamos a optimizarlo en base a los conocimientos que nos puede ofrecer el campo de la genética. Rentabilizar los efectos en la práctica del ejercicio físico. Vamos a ser rentables, vamos a preservar, sobre todo, la práctica deportiva segura, evitando las lesiones deportivas, que son ahora mismo los factores más limitantes del rendimiento deportivo, y, sobre todo, el riesgo de muerte súbita. Hay ahora mismo, todos sabemos, en el fútbol, los casos que está habiendo de problemas de muerte súbita. Muerte súbita es un problema genético. El síndrome de Brugada, 20 polimorfismos implicados en muerte súbita, arritmias cardíacas. Entonces, también la genética nos va a ayudar a tener una práctica deportiva segura, que también, en este caso, le ayudará al deportista a tener rendimiento, pero a su vez decirle, chico, tienes un riesgo genéticamente de que tengas una muerte súbita. A veces hay que ser éticos y preservar la salud y la vida de los deportistas antes de tener un problema mucho mayor. Por tanto, todas estas ventanas nos ofrece la genética para ayudar y optimizar el rendimiento de los deportistas. Bien, ¿cómo afecta la genética al rendimiento deportivo? Afecta en la edad, en la estatura, en la capacitación del V2 max, el tipo de fibras musculares, y algunos de estos parámetros no son modificables o entrenables que tienen el poder de dotar una predisposición hacia una práctica deportiva. Hay algunos aspectos que por mucho que entrenes no los vas a poder desarrollar. Y ahí viene la pregunta de que un deportista nace o se hace. Ahí es un debate muy amplio, porque tú puedes nacer con una predisposición genética increíble, ser un tío que a nada que hagas deporte puede ser uno de los mejores en cualquier
en cualquier tipo de deporte que hagas y, sin embargo, te dedicas a estar todas las tardes sentado en un sillón comiendo palomitas o jugando al Fortnite toda la noche. Aquí no hay nada que hacer. ¿Se hace? Se puede hacer, se puede entrenar y ver si tienes esas capacidades para poder llegar a ser un deportista profesional. Uno de los ejemplos de este estilo que me viene siempre a la cabeza es el ciclista belga Remco Evenepoel. Remco Evenepoel lleva corriendo en ciclismo 4 años. Antes fue futbolista y fue uno de los futbolistas más prometedores de Bélgica. Jugó en la selección belga hasta los 16 años, hasta que dijo, mira, no quiero seguir jugando al fútbol, voy a hacer ciclismo. A los 2 años, en Innsbruck, juvenil, fue solo, ganó Campeonato del Mundo contrarreloj, Campeonato del Mundo en ruta, a los 2 años de haber empezado a montar en bici. Lo pasa de Keuning a profesionales, gana Clásica de San Sebastián, gana vueltas. Oye, este tío se nota que algo tiene, algo lleva por dentro, porque no solamente en ciclismo ha sido bueno, fue un gran futbolista. Aquí hay que saber también qué tiene Remco Evenepoel que le hace diferente, que le hace diferencial. También en un ciclista es muy importante la cabeza, y eso también es entrenable, pero por otras partes. Y hay que analizar cuánto hay de talento, lo que tiene Remco Evenepoel, talento, y cuánto hay de esfuerzo. Cuánto nos podemos esforzar para poder llegar a ser alguien o ser un deportista profesional en el campo que nos interesa. Y una frase de Jacinto Benavente que llama muchísimo la atención en este caso es que muchos creen que tener talento es una suerte y nadie cree que la suerte puede ser cuestión de talento. Aquí es donde se resuelve la pregunta de un deportista si nace o se hace. El talento es fundamental, pero hay que trabajarlo, siempre. No hay suerte, es trabajo, trabajo, siempre es trabajo. Hay 2 términos que son claves para conocer el cuerpo humano y la predisposición de la genética. Primero de ellos, volvemos a repetir, el genotipo. Es la información que existe en el DNA y que se transmite de padres a hijos. No se observa a simple vista y son estas 4 letras que os he comentado anteriormente. Este es nuestro genotipo. Adenina, timina, citosina y guanina. Genotipo. Y posteriormente tendríamos el fenotipo. Son las características observables, lo que yo observo, la musculatura que tienes, la masa muscular que tienes, qué bien reaccionas ante un entrenamiento, qué bien compites un 10, qué mal compites un 42K, qué bueno eres en una carrera de 3 días de ciclismo, pero luego cuando te meto más de 10 días en un tour ya no puedes ni con el fenotipo. Son las características de un individuo que están predeterminadas por el genotipo. El genotipo te define tu fenotipo, tus actitudes deportivas en cada momento. El fenotipo va a ser dependiente del genotipo y del entorno. Plantea la influencia de cada uno en las cualidades físicas y en el rendimiento del deportista. Y el ejemplo que yo siempre pongo de genotipo-fenotipo, la velocidad de un deportista, la fuerza, definido por el gen ACTN3, es el gen de las fibras musculares. Genotipo puede ser CC, CT, TT, y el fenotipo es las fibras musculares que produce, esto es, RR, arginina, arginina, que es lo que codifica esa C, arginina, codón stop, que es lo que codifica la T, y por último que seas fibras lentas, XX. Esa X significa truncamiento final de proteína. Entonces, genotipo cuando hablamos del ADN y fenotipo cuando hablamos de las variantes que se producen por ese genotipo. Estos son los 2 términos claves en el entendimiento de la genética en el rendimiento deportivo. Vamos a ver ahora ejemplos de... A ver si pasa esto. Bien. Existen caracteres que nos pasan de nuestros padres, de ahí viene que cada uno de nosotros nos parezcamos a nuestro padre o a nuestra madre. Tú te pareces más a tu padre, tú más a tu madre. Siempre se nos dice, ¿no? Cada uno, pues bueno, puede parecerse más a otro. Y que puedan tener cierta predisposición hacia la práctica de un deporte u otro. Si el padre ha sido futbolista y ha jugado en un equipo de primera,
oye, más facilidades vas a tener. Si tu madre ha sido un atleta de 5.000 o de 10.000 y tu padre ha hecho deporte, oye, pues más probabilidades tienes de tener una buena genética para la práctica deportiva. Aún así, fijaos el porcentaje o la probabilidad de tener una buena genética deportiva. Es 1 entre 20 millones. Se nos cae el mundo a nuestros pies ahora mismo de pensar esto. 20 millones de deportistas y solo uno va a ser perfecto genéticamente. ¿Quién será? Quien sea, cuidado. Esto es mediante un algoritmo de genética que se produce con todos los genes implicados en un tipo de conocimiento, en este caso deporte de élite, deporte profesional. Sale que 1 de cada 20 millones tiene una gran o una óptima genética deportiva. Fijaos la dificultad de conseguir al atleta perfecto genéticamente. Por lo tanto, tenemos que no irnos al conjunto de la genética, sino irnos a nuestros pequeños bloquecitos que nos definen cada uno de los puntos funcionales o fundamentales en el rendimiento del deporte. Uno de ellos es el rendimiento muscular, básico en cualquier deporte, y sobre todo en el deporte de resistencia. Está influenciado por la masa muscular basal, su predisposición para la formación y creación de la misma, así como diferencias a nivel endocrino necesarias para el crecimiento del músculo y función normal para que sean determinantes: metabolismo muscular óptimo, presión sanguínea óptima y unas fibras musculares óptimas. Y aquí estarían los genes implicados en ese rendimiento muscular, que son muy importantes de conocer, entre los cuales está la enzima convertidora de angiotensina, presión arterial que está dentro de nuestro músculo, gen de las fibras musculares, gen del metabolismo muscular y los genes que están relacionados con el daño muscular, los productores o los aclaradores de la creatinquinasa. También muy importantes para poder tener un buen rendimiento muscular. También están implicados en lesiones deportivas estos genes. Cuanto mayor daño muscular tengas, más probabilidades tienes de lesionarte. Ya no te digo nada si el gen del AMDP1 o la CTN3 tampoco te es favorable. Entonces vas a estar siempre cansado, fatigado, haces un entrenamiento y no te puedes mover en 3 días. Que seguramente a más de alguno nos ha pasado, o a algunos compañeros también les ha pasado. ¿Quién no ha jugado un partido de fútbol y al día siguiente nos preguntamos entre todos, oye, ¿qué tal estás? Y otros te dicen, pues yo estoy genial, yo voy a poder jugar otro partido cuando tú quieras. Y otros dicen, a mí no me llames hasta dentro de 7 días que no me puedo ni mover. Puede ser algo de esto. A nivel popular, a nivel profesional, pues, como ya están seleccionados, puede ser que este rendimiento sea más óptimo y pequeñas diferencias sean lo que te marquen que un jugador pueda jugarte miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, te vaya como un toro desde el minuto 0 hasta el minuto 90, te corra Tour, Vuelta, Giro, te corra todas las carreras, pero no a pasear, no, a disputar, a disputar. Un Alejandro Valverde puede ser un tío que tiene un rendimiento muscular flipante, al igual que en el fútbol, el jugador del Real Madrid, Casemiro, te corre todo, te juega todo, no se lesiona, y ahí es donde entiendes que ese tío debe de tener algo en el músculo que le hace diferencial, le hace ser mejor, le hace ser más óptimo. Puede ser por aquí, eso todavía no lo sabemos, no tenemos la genética de esta gente todavía, pero bueno, todo se irán dando. La secuenciación del genoma completo finalizó hace poco, no hace ni 20 años, 18 años, y todavía estamos empezando a conocer todo el genoma y los nuevos polimorfismos que está empezando a haber. Entonces, ahora mismo están empezando a surgir nuevas investigaciones, muchas investigaciones, que relacionan la genética con este rendimiento deportivo, entendiendo como genética todo el conjunto del genoma que tenemos. En el mundo del deporte se ha popularizado el término de genética deportiva, que es la identificación de genes que determinan parte del rendimiento del deportista en todas las capacidades. Este artículo me da mucho miedo, porque es el último artículo del 2021 que indica qué avances hay en la genómica del deporte, que lo publican rusos. No me da muy buena espina. Dopaje genético, que conozcan los rusos la genética mejor que nadie, pues bueno,
ahí también tienes un poquito de dudas de ver si esta gente, cuidado a ver qué está haciendo con esos genes implicados en rendimiento deportivo, porque sabemos que dopaje genético está habiendo, pero no sabemos ni en qué lugar, ni cómo se está haciendo, ni con quién se está haciendo, pero sí que doping genético sí que lo están empezando a llevar a cabo. Por tanto, cuidado con la aplicación de la genética a aspectos que no están relacionados con el rendimiento deportivo, sino con todo lo contrario. Hoy en día, un individuo puede ser susceptible a ciertas enfermedades o una predisposición de su genética que esté afectada para el rendimiento deportivo. Esa susceptibilidad puede tener papel relevante cuando se trata de recomendar ejercicio físico como tratamiento o prevención de enfermedades. También puedes utilizarlo para prevención de enfermedades. Este también lo ha dicho el ruso Akhmetov en el artículo de Advances en Genética Deportiva. El futuro parece orientado a utilizar el conocimiento de todo el material genético, de nuestro genoma, de los genes implicados en genética deportiva, para encontrar mejora del rendimiento y la salud con unos entrenamientos personalizados. Lo que yo os he dicho, esto para los entrenadores os servirá muchísimo a la hora de conocer a vuestro atleta, saber cómo reacciona vuestro atleta, saber cómo recupera vuestro atleta, cómo puede alimentarse vuestro atleta para ser mejor deportista. Ahora mismo, el deporte profesional, estamos en tema de segundos. Victoria o no victoria, segundos. En maratones, en medias maratones, segundos. Y esos segundos se pueden ganar a través de este conocimiento que se puede ir generando. En el alto rendimiento, esto es, una pequeña mejora de las capacidades puede llegar a ser la llave del éxito. Y eso se conoce con la genética de cada uno de los deportistas que nosotros podemos llegar a conocer o estemos entrenando en estos momentos. La información, como os he dicho, está presente en el genotipo y determina las cualidades o fenotipo de los deportistas. El ambiente es otra información que determinará el fenotipo de los deportistas. El ambiente, dónde estén entrenando, cómo se estén alimentando, cómo estén descansando. El ambiente también va a determinar ese fenotipo. Y finalmente será la interacción entre los dos lo que nos dotará de unas cualidades personales o rendimiento deportivo. Genotipo más ambiente nos define el fenotipo, que eso serán las cualidades personales de cada uno de nuestros atletas, de cada uno de nuestros deportistas. El genotipo es diferente, el ambiente donde están también puede ser diferente, por lo tanto el fenotipo y las cualidades van a ser evidentemente diferentes, ninguno va a ser igual. Había en Salamanca, cuando yo estudiaba, habían dos gemelos que siempre entrenaban allí y los dos eran buenísimos, gemelos. Y uno llegó a ser campeón de España de cross y subcampeón en media maratón, hermanos Núñez de Toledo. Eran dos gemelos. Y uno de ellos era buenísimo. Y el otro era bueno, pero siempre quedaba detrás de él en media maratón 2 minutos y medio, que bueno, estamos hablando de 1:03, el otro hacía 1:04, 1:05, 1:06, malo tampoco era. Pero fijaos, siendo gemelos, pequeñas pinceladas de ambiente te definen el fenotipo. Un gemelo descansaría más horas, el otro gemelo no descansaría tanto, comería una forma, el otro comería de otra, misma genética, gemelos, misma genética, mismo genotipo, pero el ambiente era diferente y el fenotipo, sus capacidades deportivas eran diferentes. Eso es otro ejemplo que también a mí me quedó muy marcado. Por eso cada persona es completamente diferente, aunque genéticamente seamos idénticos. Seguimos. Bien. La genética deportiva son dos aspectos que nos ayudarán a personalizar el entrenamiento para la prevención de lesiones a la que, según los test genéticos, estamos predispuestos o están predispuestos esos atletas. También para saber esos tiempos de recuperación
cómo tienen que recuperar, severidad de las lesiones de modo individualizado. Se podrá personalizar la intensidad de los ejercicios para reforzar tejidos y las zonas sensibles para valorar el tiempo de retorno después de una lesión. También con la genética se puede personalizar el entrenamiento, personalizar una dieta. Mi compañero Raúl a la tarde nos hablará de nutrición también, pues unas pinceladas también de genética, que seguro que de nutrigenómica hay mucho también que ir contando para también llevar a cabo esta perfección de las capacidades deportivas de un deportista y aumentar la cantidad y la calidad de vida. Cuando nosotros entrenamos a un deportista, cuando nosotros estamos con un deportista profesional, no queremos que reviente, sino que ese deportista tenga salud. Lo más importante de un deportista es la salud, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado también con el acortamiento de los telómeros, que también genéticamente viene influenciado. Hay deportistas que a los 40 años siguen siendo profesionales, Alejandro Valverde, por ejemplo, y otros deportistas a los 30 tienen que dejar el deporte porque ya no dan más, no pueden más. Vale, pues también el entendimiento de este proceso de envejecimiento, que es un envejecimiento natural celular, te puede llevar a cabo a ser mejor deportista durante muchos más años. Y producir estas marcas epigenéticas por un estilo de vida saludable que protegerá de enfermedades, en la ayuda de la genética y del deporte. En el año 2021, a día de hoy, tenemos 200 polimorfismos o mutaciones relacionadas con el rendimiento deportivo. Fijaos, 25.000 genes y solo 200 identificados como potenciales para el rendimiento deportivo. No es nada, no es nada. Estamos todavía años luz de tener un conocimiento pleno de la genética implicada en el rendimiento deportivo. Pero año a año vamos conociendo más y año a año vamos dando nuevas pinceladas a lo que hace 3 años desconocíamos. Y vamos a tener que seguir investigando. Aquí os pongo un pantallazo de los polimorfismos, uno por uno, implicados tanto en deporte de resistencia como en deportes de potencia, que están publicadas en Current Projects in Sport Genomics. Estaría publicado ahí, y estos serían los polimorfismos, hasta hoy en día, conocidos e implicados en el rendimiento deportivo, que los tendréis en el PDF que se os pasará. Esto simplemente es informativo. Aquí no vamos a abordar muchas cosas de estas porque es demasiado. La información pasa a ser un estudio que añade una información muy valiosa a deportistas y a la población general para una mejora del rendimiento y de la salud. El problema de toda la información será entenderlo científicamente. Ese es el problema, que no se entiende muy bien qué es lo que significa, qué implica y qué beneficios nos da el tener una genética u otra. Y la sociedad conozca las posibilidades para tener esta información genética. Y para esto será necesaria la divulgación, será necesario contar qué es lo que tenemos y cuáles son los aspectos beneficiosos de un buen genotipo o de un genotipo determinado para lo que queramos llevar a cabo, en este caso en el tema del entrenamiento en deportistas de resistencia. Divulgarlo, hay que darlo a conocer, muy importante, porque esto se publica en revistas científicas y de nuestro campo no sale. Solamente lo conocemos los científicos que trabajamos en esto. ¿Has leído lo que ha dicho tal? Pero necesitamos llevarlo a vosotros, que vosotros sois los que lo pongáis en marcha en vuestros deportistas, que sois los que vais a tener ese gran responsabilidad para llevar a esos deportistas a ser todavía mejores. ¿Qué perfiles son los que marcarán esta información? Muy importante tenerlo en cuenta. Perfiles de metabolismo. El metabolismo en un deportista es fundamental, es lo más básico. La aptitud cardiorrespiratoria de ese deportista, si tiene hipertensión, si puede llevar a tener un VO2 max más óptimo que llegue más rápidamente a tener esa capacitación de VO2 más rápido. La nutrigenómica, que ahora mismo se está empezando a estudiar mucho también en deporte de resistencia, y el rendimiento muscular, fundamental, el conocer cómo funciona el músculo en relación a la información genética que le empezamos a dar. En primer lugar, metabolismo. Vamos a empezar por el metabolismo, que es la principal que se utiliza en resistencia aeróbica, en presencia de oxígeno. El metabolismo
es básico en la resistencia aeróbica. Para estos deportistas, lo necesario es captar la mayor cantidad de oxígeno y llevarlo a los músculos para realizar el mayor esfuerzo físico más óptimamente posible. Diversos marcadores, genes, se han encontrado en rendimiento deportivo, en resistencia, aportando el conocimiento necesario. Uno de ellos es el que en el año 2019 pudimos sacar adelante, en el cual encontramos que existen genes metabólicos en hígado, que son los responsables de eliminar las sustancias tóxicas que se producen durante un entrenamiento de competición. Los radicales libres que producimos, los peróxidos de oxígeno que nos acidifican el pH y que nos hacen estar cansados al día siguiente. Bueno, pues vimos genes que están en el metabolismo hepático que ayudan a limpiar esos radicales libres para al día siguiente tener otra homeostasis o estar recuperados para volver a entrenar otros 20 kilómetros de tirada larga con series, hacer otra etapa en el Tour de Francia y así consecutivamente. Esto dio mucho conocimiento, sobre todo para el entrenamiento en deportes de resistencia, y los genes demostrados son el CYP2D6 del citocromo, un citocromo, y las glutatión S-transferasas, 3 isoformas de las glutatión que ayudan a la limpieza de estos radicales libres, que se producen con un esfuerzo de 5 horas de ciclismo, de hora y media, 2 horas de entrenamiento de resistencia, etcétera, etcétera. Este es el primer estudio que muestra que la genética en estos metabolizadores, en ciclistas profesionales, utilizamos ciclistas profesionales y atletas de fondo también profesionales, es diferente de la población no deportista, de población control, que no hace deporte. Por tanto, es un estatus que define a estos deportistas para poder llegar a ser élite, recuperan mejor. Y también demostramos que hay un perfil genético óptimo en estos genes para una recuperación sistémica de esfuerzos prolongados, favoreciendo el rendimiento deportivo. Estos genes hasta entonces no se sabía que existían. Por tanto, es un nuevo conocimiento que pudimos dar para el entendimiento y ahora la divulgación para que los conozcáis y sabéis que un deportista puede llegar a tener un gran rendimiento deportivo si recupera mejor, que seguro lo tenéis todos los días en entrenamientos o con que lo lleváis, que se nota, que quién recupera mejor o quién no recupera mejor, ¿verdad? Sí que tenéis deportistas que hay algunos que dicen, ¿cómo estás? Pues estoy fenomenal, estoy muy bien, venga, vamos a... Y otros dicen, oye, hoy quiero descansar, déjame, que hoy no estoy yo para bromas. Puede ser. Pues fíjate, el que puede estar entrenando todos los días y recupera muy bien, oye, ventaja genética para poder llevar a cabo esfuerzos de alta intensidad y de resistencia. Hay otros genes que asocian el metabolismo en deportes de resistencia, que son el gen del hierro, que esto ya os he comentado que es muy importante, el gen de la biosíntesis mitocondrial y el gen del metabolismo muscular. Son genes que la generación de energía y el metabolismo del hierro en deportistas de élite de resistencia es diferente a los no deportistas. Por lo tanto, hay una implicación de un perfil genético óptimo en genes seleccionados, gen del hierro, biogénesis mitocondrial y metabolismo muscular, que favorecen el rendimiento en los ciclistas y en los atletas de resistencia. Otra nueva información que pudimos dar, y esto también lo importante es que es en deportistas españoles. No es ni en rusos ni en japoneses, es en españoles, en caucásicos, por tanto, mejor, lo tenemos en casa. Y es demostración de deportistas que están aquí con nosotros. Son genéticamente diferentes a la población no deportista. Se demostró que la implicación de la genética en este deporte es muy importante en el metabolismo. Y cobra mucha importancia el gen de la absorción del hierro, en el cual hay un alelo, un genotipo, C cambia a una G, que causa un reemplazo en un aminoácido y
que está asociado a unas concentraciones de hierro superiores. En deportes de resistencia ya sabemos que el hierro es fundamental. El hierro es lo que da el mayor rendimiento a los deportistas. La suplementación, la no suplementación. Pues bien, conociendo los deportistas que tengan mutación en este gen, a lo mejor esa suplementación no debería de llevarse a cabo, porque esos productos que estás metiendo de forma suplementaria, exógena, pueden causar problemas hepáticos. Esos problemas hepáticos tienen un mayor metabolismo interno, ese metabolismo les produce cansancio, les produce fatiga y entonces les produce baja de rendimiento, aunque tú creas que les estás dando hierro. La genética que favorezca una mejor absorción del hierro alimenta a ese deportista con más productos ricos en hierro y no le suplementes. Eso es lo que se ha demostrado con este gen. También una ventaja muy importante para cuidar a los deportistas, que descansen de una forma más óptima. Muestran una asociación entre la variación genética y los atletas de élite en muchos deportes, que pueden ayudar a estos atletas profesionales a ajustar su ingesta de hierro para mejorar el rendimiento. Ingesta, no suplementación. Esto es un aspecto que hemos llevado a varios equipos de ciclistas con la genética y les hemos dicho, a esto suplementale, a este no le suplementes, etc., etc., y se está demostrando que a los que no les suplementa y tienen este gen, su hierro no le ha bajado. Lo han notado, que funciona, la genética funciona, si la sabes aplicar. Sin embargo, aunque este genotipo está asociado con el estatus de atleta de resistencia, aún existen pocos estudios que lo demuestren. Aquí pongo dos ejemplos, que aquí se dice que el genotipo HFE en el rendimiento de resistencia en hombres competitivos. Aquí es donde se demuestra que el hierro en resistencia tiene una implicación en favorecer el rendimiento. Y luego tendríamos el siguiente perfil, que es el de la aptitud cardiorrespiratoria. Capacidad del cuerpo, del atleta en este caso, de suministrar oxígeno a los músculos durante el ejercicio y la capacidad de estos músculos de utilizar ese oxígeno. La aptitud cardiorrespiratoria presenta un elevado componente genético y existen varios genes moduladores implicados en este perfil. El gen de la enzima convertida de angiotensina, óxido nítrico sintrasa, alfa-2, el receptor alfa-adrenérgico y el beta-adrenérgico, y el receptor beta-2 de la bradiquinina. Son 5 genes implicados en la aptitud cardiorrespiratoria. Pero como todo, hasta hoy, en el campo de la genética, existe poco conocimiento y poca asociación en estos genes relevantes en la aptitud cardiorrespiratoria, habiendo caminos a nuevas investigaciones. Esto también nos abre una pregunta cuando nosotros vemos qué es lo que está ocurriendo con estos tipos de genes en relación al rendimiento, de que si el ser humano está preparado para correr genéticamente. No se ve la genética, la influencia con una actitud cardiorrespiratoria que favorezca o no favorezca. ¿Puede ser que el ser humano esté preparado para correr o no? Es una duda que tenemos. ¿O qué seres humanos están preparados para correr o no? Si nos vamos a los keniatas, a lo mejor los keniatas sí que están preparados para correr. Puede ser por la altitud en la que están, la alimentación con la que están, el tipo de genética muscular que tienen. La genética muscular de los keniatas es diferente a la de los europeos, evidentemente. También eso ayuda mucho a que corran más, pero bueno, no se han encontrado estudios hasta ahora que demuestren que la genética o los genes implicados en genética favorezca una mejor aptitud cardiorrespiratoria. Tenemos dudas en este aspecto de que genéticamente el ser humano esté preparado para correr o para ser más rápido. No ha habido evolución en las velocidades, pero no de la forma en la que se pudiera esperar. Aquí tenéis 4 ejemplos de artículos en los cuales no encuentran asociación en el perfil cardiorrespiratorio con la resistencia en deportes de fondo. Es la duda que tenemos. Otro de los campos importantes en la genética es la nutrigenómica. ¿Cómo hay que alimentar al atleta? ¿Cómo hay que alimentar al deportista?
La nutrigenómica es la rama de la genética que influye lo que se come, o sea, que estudia la influencia de los alimentos que nos tomamos con los genes. Lo que nosotros comemos, cómo nos afecta la genética. Las intolerancias, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, esos son problemas enzimáticos, problemas de enzimas que son genéticos. Por tanto, esta nutrigenómica va enfocada a evitar estos problemas para que los atletas no coman tanto gluten, coman productos antiinflamatorios, no tomen productos que les hagan daño y ese daño que les produce les baje el rendimiento, les produzca gastritis, les produzca vómitos, les produzca diarreas, etcétera, etcétera, que eso para un deportista en una competición o en una fase de periodo de entrenamiento es fundamental. Los nutrientes, en este caso, no alteran la composición del DNA, no la alteran, no les hace mutaciones. Si me como un chuletón, no voy a mutar ningún gen, no. Lo que voy a afectar es la expresión genética de ese gen. La voy a afectar, la voy a hiperfuncionar o le voy a limitar esa expresión genética. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se come en base a lo que tenemos genéticamente disponibles nosotros en nuestro organismo. Y es muy positivo, es muy relevante saber que un nutriente X puede beneficiar para aumentar el rendimiento deportivo. ¿Qué nutriente es el que nos favorece en base a la genética? En este campo hay poco estudiado hasta ahora, en nutrigenómica. No hay un poco conocido, lo que todos sabemos. Es una disciplina emergente, por eso poco conocimiento, que estudia cómo interaccionan estos alimentos con la información de nuestros genes y todo el entramado metabólico que lleva a cabo con ello. Por ejemplo, el gen de la enzima de la creatinquinasa muscular, el CKMM, es una enzima que está involucrada en la homeostasis energética de la célula, metabolismo muscular. Y hay personas que tienen este genotipo que se ha demostrado que tienen una desventaja deportiva. ¿Por qué? Porque necesitan mayores niveles de energía durante el ejercicio y el aporte proteico para la recuperación será también mayor. Con esta genética, esta persona va a gastar más y va a necesitar más recuperación proteica porque hay mayor gasto muscular y mayor daño muscular. Se puede adaptar a lo que se come en base a la genética que presentan estos genes. Este es un ejemplo de lo que hasta ahora se conoce en nutrigenómica en diversos estilos. Los nutrientes no están de manera aislada. Puede encontrarse que un mismo nutriente, también es un caso, en diferentes alimentos. Por tanto, al excluir o reducir todos los alimentos que contienen, pueden empeorar tu rendimiento. También se reducen otros que ayudarán a mantener el rendimiento. Y un nutriente puede ser beneficioso en una variante genética X y en la variante genética Y puede ser perjudicial. Por eso es tan relevante conocer la genética en relación a lo que se come, para asociar qué nutriente va a ser mejor o va a ser peor en base a lo que comemos. Por ejemplo, la celiaquía, intolerancia al gluten o predictora de intolerancia a la lactosa. Eso son claros ejemplos de empeoramiento del rendimiento. El deportista, cuando come leche, si se le da sin querer, pues sabemos cómo está. Caso, no sé si habéis visto Netflix, en el Tour de Francia, a Nairo Quintana es intolerante a la lactosa y se le dio por error un yogur con leche. Por error. Y estuvo una etapa jodidísimo. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se le da, porque eso sí que determinó un empeoramiento muy agudo de su rendimiento en ese día, en esa etapa. Y no es porque estuviera mal, sino porque comió algo malo. Luego también hay un gen que ahora mismo está muy relacionado en el rendimiento deportivo, que es el gen CYP1A2, el gen implicado en el metabolismo de la cafeína, un nutriente. Hay gente que metaboliza más rápidamente la cafeína, que está relacionado con el rendimiento en atletas. Y es un gen que, conociendo la genética de lo que tiene cada persona, se le puede optimizar la toma de esa cafeína. A un ciclista, tómate un gel de cafeína a 10 kilómetros de meta, tómatelo a 10, tómatelo a 20, porque tú metabolizas rápido, metabolizas lento. Si te metabolizas muy rápido, te lo tomas a 40 kilómetros de meta,
Cuando llegas a meta estás que no puedes. Tómatelo mucho más cerca, porque lo vas a metabolizar muy rápido y vas a conseguir los efectos beneficiosos de este nutriente. Pues es otro entendimiento que también en el mundo del deporte ahora se está llevando muy a cabo. ¿Y qué dosis de esa cafeína son las más óptimas en el rendimiento? Se está haciendo en fútbol, se está haciendo en balonmano, se está haciendo en voleibol y están dando datos muy interesantes para también entender aspectos de nutrigenómica en relación al rendimiento deportivo. Por tanto, es otro gen que hay que tener muy en cuenta para poder estudiar. Entonces, es muy probable en unos años que se lleven a cabo estos test genéticos. Y ahí hace falta tener asesoramiento de un nutricionista profesional especializado en nutrición deportiva, porque tiene todos los conocimientos de nutrición deportiva asociados a los test genéticos que se les está llevando a cabo a ese corredor. Y estos resultados, aún así, pueden ser contradictorios. Un nutriente puede ser beneficioso en una variante X y perjudicial en otra. Todavía nos queda mucho camino por estudiar, algo ya sabemos, algo ya entendemos, pero aún queda bagaje que conocer, como todo en el campo de la genética. Entonces, ya terminando con el tema de la genética, nutrigenómica, vamos a empezar a ver qué es lo que es la fuerza en el deporte de resistencia. Que decimos, no, es atleta, es ciclista profesional, no necesita fuerza. No, necesita fuerza. Es muy importante la fuerza. Y muchos deportistas profesionales de resistencia se piensan que la fuerza no es buena, pero otros sí que saben que es bastante importante. La mayoría de deportistas entrenadores se limitan a trabajar en resistencia con cargas livianas y repeticiones elevadas con las que no se logran los beneficios buscados. Esto es algo que hay que intentar cambiar porque el factor determinante de la intensidad del entrenamiento neuromuscular se expresa por la relación del esfuerzo realizado y el realizable, entendiendo como el posible como el que puede manifestar el deportista en cada momento. Nos lo dicen estos tipos de estudios. Optimización de cargas de fuerza para el ciclismo, por ejemplo. Muy importante también entender esto. ¿Y cómo llevamos la genética a este campo? Incluir en el entrenamiento del trabajo con cargas elevadas y realizar movimientos explosivos es un efecto de mejora en la economía del esfuerzo. Se está empezando a entender esto. Y con ello también se fomenta el rendimiento. Mayor fortalecimiento de los huesos, articulaciones, tendones y músculos. Permite que estos tengamos mejor, los deportistas tengan mejor postura, no tengamos fatiga muscular, logramos retrasarla, debiendo ser parte fundamental de un programa de entrenamiento para una prevención de lesiones deportivas en el deporte de resistencia. Bien, a ver, que esto no va. Entonces, seguimos. En ciclistas se realizan 6.000 pedaladas a la hora, de forma general, y los atletas unas 10.000 zancadas a la hora. Se estima que cada vez que se fuerza el pedal o se da una zancada, la fuerza varía entre el 5 y el 30% de la fuerza máxima. Si optimizamos a estos deportistas a que, en vez de pierdan el 30%, pierdan solamente el 5%, fijaos lo que podemos estar aumentando ese poder de resistencia. Y estos estudios demuestran que si se mejora la fuerza máxima, la fuerza resistencia requiere un menor esfuerzo. Están llevando a cabo incrementos de fuerza máxima que logra que el deportista sea más resistente y eficiente en cada uno de sus movimientos. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta a la hora de entrenar a un deportista. Y eso se conoce con la genética. Puede ayudar a entender cómo optimizar el entrenamiento de fuerza para conseguir mejor resultado en estos deportes de resistencia. Esto no va. Si hubiera otra opción, es que... Funciona mal.
No hay aquí el botón, se puede... No, pues lo tengo yo aquí dentro. Perfecto, perfecto. Bien, aquí hay un artículo publicado en el cual se muestra una relación entre el trabajo muscular y la relación con los polimorfismos de potencia del ACE y del ACTN3 con el incremento de la fuerza explosiva. Hemos encontrado que deportistas con un genotipo de D de un gen mostraron mejoría en salto de longitud, salto vertical y salto de potencia, al igual que sujetos con genotipo de ACTN3 acordes y beneficiosos para este tipo de esta fuerza. Para fútbol sería fundamental conocer esta genética para potenciar a los futbolistas, para que ganen en sprints, para que salten más en un córner, para meter gol, para despeje de balón, etcétera, etcétera. Esto es muy útil para este tipo de entrenamientos y para los deportistas de ciclismo y de resistencia de carrera a pie, porque tienen una mejor economía de carrera en cada uno de los movimientos que van realizando. Demuestran influencia entre el trabajo muscular y la mejora obtenida en variantes de fuerza explosiva. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Si es que te falla mucho, apúntame hacia allá, ¿vale? Vale, gracias. El mundo de la genética y la alta competición comporta un riesgo muy importante de sufrir lesiones deportivas por el nivel de exigencia al que están sometidos. Los programas de prevención ayudan a minimizar el efecto de los factores y el origen multifactorial de estas lesiones complica la identificación de estos factores de riesgo. Entonces, tenemos que empezar a ver un nuevo aspecto en este tipo de genética y rendimiento deportivo para la fuerza para poder entender lo que queremos comentar. En los últimos años ha cobrado la importancia del componente genético como la posible causa de predisposición lesional. Y aquí tenemos el rendimiento muscular. El ámbito genético del rendimiento muscular no está estudiado, no se ha empezado a estudiar, se ha estudiado aparte. Gen ACTN3, gen ACE, gen AMPD1, pero no se ha estudiado en conjunto. Estos son los genes que nos lo presentaron en 2010 del rendimiento muscular, el ACE, AMDP1, ACTN3 y los genes implicados en la creatinquinasa, en la producción o recuperación de la quinasa, de la creatinquinasa. Entonces, vamos a ir viéndolos ya con un poquito más de prisa porque nos hemos pasado un poco. Cada uno de ellos, ¿qué importancia tienen? El gen ACE. El gen ACE es el gen que bien, es un gen implicado en presión sanguínea, asociado a enfermedades cardiovasculares e infarto de miocardio. El alelo I hasta hoy en día se asocia a deportes de resistencia, mientras que el alelo D se relaciona con atletas de fuerza. El alelo D aumenta la fuerza explosiva, entonces tendrá mayor rendimiento muscular. El alelo D se relaciona, según los artículos que hay, en aumento en la tensión arterial en el músculo. Para fuerza muscular, muy importante. Siguiente gen. Tendremos el AMPD1, como hemos visto, muy importante en rendimiento muscular. Es metabolismo energético el que produce este tipo de reacciones metabólicas dentro del músculo y existe un alelo que provoca inactividad enzimática, fatiga muscular y así como optimización de la carga de energía. El alelo T es el malo, digámoslo así, el malo, el que nos produce una proteína inactiva, nos hemos dicho que hace una proteína truncada, asociada a calambres musculares, dolor y fatiga prematura durante el ejercicio físico. Y tenéis las reacciones implicadas dentro del músculo de este gen. Siguiente, el ACET. Estos serían más ejemplos de estudios del AMPD1. El ACTN3, proteína, como hemos visto, fundamental en estudios de rendimiento deportivo y fibras musculares, relacionada con el componente de las fibras. Ya hemos visto, alelo R sería el de la arginina, fibras rápidas, relacionados con deporte de potencia y explosividad.
Alelo X relacionado con fibras lentas, deportes de resistencia, para un fondista, serían mejores. Y ahí estarían estudios relacionados del ACTN3 en rendimiento deportivo de resistencia. Siguiente, tendríamos la proteína en el mecanismo de la contracción del músculo fundamental, ¿vale?, que está relacionada con daño muscular, en la cual tenemos dos polimorfismos, dos genes, un haplotipo dentro de este gen. Hay individuos que presentan pérdida de fuerza y aumento de creatinquinasa, mayor daño muscular, y los individuos que tienen este genotipo presentan aumento de creatinquinasa y mioglobina después del ejercicio en comparación a otros individuos. Por tanto, estos genotipos son perjudiciales para el reconocimiento de un buen rendimiento muscular. Y por último, tendríamos el gen, estos serían más estudios de MLCK relacionados con ejercicio de resistencia, y por último tendríamos el gen específico de la creatinquinasa de músculo. Juega un papel en la traducción de energía en tejidos con grandes demandas. Las fibras de contracción lenta se ha mostrado que muestran una actividad 2 veces inferior a las fibras rápidas de producir creatina, por tanto más eficientes para no tener tanto daño muscular, pueden trabajar durante más tiempo, obvio. Esta economía disminuyó en atletas con genotipo que está relacionado en este gen, AAG, en comparación con aquellos que son del otro tipo, después de un entrenamiento de resistencia. Por tanto, el genotipo AG sería el beneficioso en este tipo de deportes. Y aquí tendríamos, pues, artículos en los que están en ciclismo, relación del ACE y el CKMM, y cómo se aumenta la economía de carrera después de 18 semanas de entrenamiento en atletas de 5.000 metros, con el gen CKMM. ¿Y el futuro de la optimización del éxito deportivo está disponible, entre comillas, en la genética del rendimiento muscular? Hasta la fecha solo se muestran estudios con frecuencias alélicas, pocos genes de rendimiento muscular relacionados con rendimiento y lesiones. No se han abordado estudios en el que se observe conjuntamente todos estos genes. ¿El rendimiento muscular de qué depende? De las fibras, de la presión sanguínea del músculo, del metabolismo muscular que tiene, producción de creatinquinasa. ¿Seríamos capaces de establecer un perfil óptimo para esta optimización de entrenamientos, competiciones en deporte de resistencia? Hoy en día todas las puertas las tenemos abiertas. Y aquí tenemos un artículo que esperemos sea publicado en breve, en el cual mostramos un perfil de este rendimiento muscular y lesiones ocurridas en atletas de fondo, atletas profesionales de fondo, que si sale publicado demostraríamos que un peor rendimiento muscular está asociado a mayor lesiones. Y un dato también muy relevante es que las mujeres presentan un perfil genético muscular mucho más favorable que los hombres, que eso también es digno de futuros estudios, es muy interesante. La información que ofrece la genética revolucionará la manera de entrenar y de comer, un nuevo horizonte para optimizar los factores relacionados con el deporte, el rendimiento, la nutrición. Conocer la genética de cada uno será fundamental para optimizar entrenamientos, competiciones, nutrición, es decir, personalizar al deportista. Será el siguiente paso de el entendimiento en el entrenamiento de deportes de resistencia. Aquí estarían artículos en los que se demuestra esto que estoy comentando, que ya se empieza test genéticos para personalizar el rendimiento en el deporte, se está empezando a ver, se está empezando a estudiar, y son datos muy importantes para poder tener en conocimiento. Aún se debe de conocer más marcadores genéticos, solamente sabemos 200, nos queda mucho. Muchas publicaciones son revisiones acerca de esta genética. Estudios centrados en perfiles nos darán en el futuro todas las respuestas a lo que todavía nos preguntamos. Todavía queda mucho por saber. Aquí tendríamos varios artículos en el cual podemos predecir un gran rendimiento deportivo en resistencia versus potencia, una aproximación genética, aunque el potencial de un individuo para sobresalir en deportes es en función de variables genéticas, hay un rasgo complejo el cual define el ser un campeón deportivo. Ya hemos visto genotipo más fenotipo, el ambiente también es un rasgo
que define las capacidades genéticas óptimas de ese deportista. Por tanto, seguimos. Es probable que este rasgo no se pueda reducir a polomorfismos genéticos definidos. Esa es otra de las preguntas que nos tenemos. Un reto es hacer entender a estos atletas, a estos entrenadores, a estas federaciones, la consideración de pruebas genéticas para obtener la información precisa para regímenes de entrenamiento y nutrición más personalizados. Considero, a modo personal, que definitivamente este es el futuro de la investigación en el deporte. Poder conocer todo esto que aún tenemos. Y por último, otro artículo que también queremos sacar, que esperemos en breve lo tengamos, es Genética y rendimiento deportivo, presente y futuro para identificar talentos para deportes relacionados con un test de ADN. Aquí estaría un test genético para saber qué genes te predisponen a ser deportista de resistencia, deportista de potencia, y cómo mediante los análisis moleculares podemos evitar dopaje genético, que es ahora mismo al que mayor miedo nos estamos enfrentando. Y, por último, la gran frase de un ciclista estadounidense que le preguntaron en una entrevista, le preguntó que qué podía haber hecho yo para ir más rápido. Seleccionar mejor a mis padres, fue lo que contestó. Eso fue lo que contestó. Todos tenemos ciertas limitaciones genéticas que no pueden superarse mediante el entrenamiento. Esa es una frase demoledora para saber qué es lo que define a un gran deportista. Y hasta aquí, siento la tardanza, lo que os quería comentar de lo que conocemos de genética y deporte, y lo que queráis saber, pues estaremos encantados de responderos.